Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Natalia se preparó seriamente para este encuentro. Se puso su mejor traje de negocios y unos zapatos con un tacón alucinante. También fue al salón de belleza para arreglarse el pelo a la última moda y se maquilló con encanto utilizando sus caros cosméticos. Consciente de que la conversación sería difícil, Natalia se había traído una grabadora en miniatura con forma de mechero por si acaso. No había ninguna posibilidad de que algo saliera mal. ¿Quizás esta grabación de audio sería útil en el futuro? Pero ni siquiera esto fue suficiente para la naturalmente precavida Natalia, así que inmediatamente le pidió a su fiel amigo Valerio que reservara mesa en el mismo restaurante, para poder filmar toda la reunión con una cámara de vídeo en miniatura. ¿Y si no sale bien? Tú no correrás ningún peligro. Pero a mí me cortarán la cabeza esos aseguradores, dijo Valerio con descontento. Natalia sonrió. Y tú hazlo todo para que saliera, amigo mío. Tapa la cámara con un periódico, o con la palma de la mano. Y no me vendría mal un poco de tierra, ya sabes. El dueño de esta compañía de seguros es un hombre muy serio. No se puede bromear con un hombre así. Valerio refunfuñó resentido, pero no se opuso a la voluntad de Natalia e hizo lo que le pedían. Unas horas más tarde, el hombre ya estaba sentado a un par de mesas de Natalia, que mantenía una conversación muy seria con el dueño de la mayor compañía de seguros, el empresario Florencio. Alejandro Florencio no era un hombre fácil de tratar, así que lo primero que hizo el jefe de su servicio de seguridad fue confiscar el bolso de Natalia con el dictáfono encendido. Luego la miró y dijo: «Bueno, querida Natalia, ¿empezamos? Espero que su marido no sepa nada de nuestro encuentro». La mujer sonrió. «No, por supuesto. Está claro que mi marido Carlos ha sobreestimado sus fuerzas y no ganará un pleito contra su empresa, lo que significa que fracasará, y con ello, su bufete se ganará una mala reputación. Los clientes rechazarán sus servicios, y yo me quedaré sola». Alejandro Florencio enarcó una ceja, sorprendido. «Vaya, eres muy bueno en lo que haces. Siempre es agradable hablar con una persona inteligente. Bueno, resumamos. Si lo he entendido todo bien, usted se compromete a solucionar el problema con el señor Carlos Felipe en el menor tiempo posible. ¿Es correcto?» Natalia asintió. «Sí, es correcto. Pero a cambio quiero esta suma. Créame, es 10 veces menos de lo que mi marido pretende demandarla. Él es especialista en este tipo de cosas. Bueno, médicamente hablando, y es un abogado con la garra de un bulldog. Creo que sabe a lo que me refiero. ¿Por qué tomarse tantas molestias, especialmente cuando es un caso de tan alto perfil? ¿Y qué quiere a cambio de su ayuda?», preguntó el empresario. Natalia miró furtivamente a su alrededor, y luego escribió cuidadosamente una suma de 6 ceros en una servilleta. Alejandro Florencio enarcó las cejas. «Bien. Estamos dispuestos a ingresar esa cantidad en su cuenta bancaria. Pero a cambio necesitamos garantías de que Carlos Felipe se retira al 100% del juego. ¿Comprende? Es decir, este juicio no debe celebrarse bajo ningún concepto. Puede estar seguro de eso». «De acuerdo, entonces, hasta luego», respondió el empresario. «Adiós, señor Florencio. Y mi consejo para usted, vea más a menudo las noticias en la televisión. Pronto habrá una verdadera bomba informativa». Se despidió Natalia y, taconeando, se dirigió a la salida. Pocos minutos después, Valerio siguió su ejemplo y, tras esperar el tiempo necesario, abandonó aquel lugar tan desagradable para él. La conspiración se había llevado a cabo y, por lo tanto, solo un milagro podría salvar al desafortunado abogado. La ciudad aceptó esta información con su habitual indiferencia, pues había visto cosas diferentes durante los años de su prosperidad. Buenas y malas, truculentas y hermosas, públicas y secretas. Como un coloso de asfalto y hormigón, contemplaba el drama que se desarrollaba ante sus ojos con la mirada de un aristócrata cansado del espectáculo. El primer pensamiento de Carlos fue gritar con todas sus fuerzas. La sensación de claustrofobia que se apoderó de él era demasiado fuerte. «Jesús, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y por qué está tan oscuro?», pasó por la mente del hombre. La respuesta a su pregunta, Carlos, por supuesto, no obtuvo respuesta. La desesperación se apoderó de él de cabeza.
Un sentimiento de pánico nació casi al instante, como un fuego devorando la hierba seca en la estepa. El corazón de Carlos latía como loco, pero era todo lo que su cuerpo podía hacer en aquel momento. Sus brazos y piernas estaban rígidos y no respondían, y su cara parecía más bien una máscara. Carlos quiso gritar, pero en lugar de un sonido, solo un resoplido ligeramente perceptible escapó de sus labios abiertos. Puede que esté paralizado. Tal vez sea un derrame cerebral o algo así. Mis nervios ópticos se han apagado, al igual que el resto de mi cuerpo. Volvió a pensar Carlos. El hombre seguía confuso por lo apretado del objeto en el que se encontraba. ¿Qué era? ¿Una especie de cápsula? ¿O se lo estaba imaginando? Carlos nunca había pasado tanto miedo en su vida. Incapaz de ver, solo podía escuchar los sonidos a ambos lados de él. Carlos también podía sentir las extrañas sacudidas y balanceos que le daban la ilusión de estar volando. Pero también había algo más, un zumbido constante que se hacía más fuerte o más silencioso. Perplejo por lo que pudiera ser, Carlos intentaba desesperadamente comprender lo que le estaba ocurriendo. Los pensamientos del hombre se agolpaban en su cabeza, impidiéndole relajarse y volver a caer en un pegajoso olvido. Dependiendo del momento, el cuerpo de Carlos se sentía más ligero o más pesado, como si estuviera lleno de plomo. Pero lo más importante era que Carlos era capaz de superar su miedo y aceptar la realidad. Si estaba paralizado, no había nada que hacer. Lo único que podemos hacer es rezar. Pero, ¿qué es ese ruido? ¿Y por qué sigue balanceándose de un lado a otro? ¿Otra vez ese ruido? ¿A qué suena? ¿Dónde lo habrá oído Carlos antes? Las tensas cavilaciones hicieron que la frente del hombre se volviera pegajosa por el sudor. El impulso de secarse la cara húmeda con un pañuelo era tan agudo que Carlos estaba a punto de aullar de añoranza e impotencia. Y entonces se dio cuenta de repente de lo que significaba aquel sonido misterioso y la sensación de un violento balanceo, que le zarandeaba de un lado a otro. Dios mío, era el sonido de una lancha motora. ¿Cuántas veces, en mi infancia, navegué con mi padre en una lancha así por la costa en busca de un buen lugar para pescar? La mente de Carlos relampagueó con acento agudo. El pensamiento atravesó su cerebro como un rayo, resquebrajando el impenetrable muro monumental tras el que se ocultaban sus recuerdos. Un barco. Signo de cierre de interrogación. ¿Pero a dónde me transportan? ¿A dónde me llevan? Estoy paralizado. Y este tipo de pacientes deben ser transportados en un vehículo médico especial, con cojines de oxígeno y un desfibrilador. ¿De verdad hay lanchas ambulancia en el arsenal de los profesionales de la medicina? Volvió a pensar Carlos, intentando seguir sus pensamientos sin volverse loco. Los recuerdos seguían fuera de su alcance. Hacía falta tiempo para recuperar la memoria. Y ahora Carlos tendría mucho. Al cabo de un par de minutos el hombre oyó voces. Ambas pertenecían a hombres, una voz era apagada y tranquila, la otra más áspera y aguda. A juzgar por el tono, las voces pertenecían a dos hombres adultos con una diferencia de edad de al menos 20 años. Tal vez incluso más. ¿Quién va a hacer todo esto? Para ellos es fácil discutir en la ciudad, coger el cuerpo y enterrarlo. Nos quedan 3 familias en todo el pueblo. Sobre todo después de las inundaciones. Todo el mundo se ha ido, y los que quedan cargan con un trabajo sucio, refunfuñó el más viejo con descontento. Vamos, Calmate. Le pidieron que llevara el cadáver a su tierra. ¿Qué tiene de sorprendente? Era de aquí, ¿no? Cierto, se marchó con sus padres cuando aún era un niño. Objetó el joven. A Carlos casi se le sale el corazón del pecho. ¿Encerrarlo? ¿De qué están hablando? ¿Cómo es posible? Mientras tanto, un hombre mayor, dijo. Ayúdame a descargar el ataúd en el muelle y podrás ser libre. Yo me encargo a partir de aquí. Encontraré un lugar para enterrarlo en el cementerio, para que no esté demasiado húmedo. En una colina, tal vez, porque después de la inundación, ¿cómo se cava una tumba? ¿Lo has intentado alguna vez? Yo lo he hecho. La pala se cubrirá de tierra húmeda en un minuto. Cavas durante al menos media hora y te derrumbarás. Su compañero pensó por un momento, y luego respondió. Tienes razón, y realmente tengo que volver al muelle. Allí ahora no hay nadie que trabaje en el transbordador, y el agua sigue subiendo después de esas lluvias. Ya te las arreglarás sin mí, conoces todos los baches, y pondremos el ataúd en el carro por comodidad.
Así lo llevarás hasta el cementerio. El viejo suspiró tristemente y se ofreció a empezar a descargar el ataúd. Carlos se estremeció de nuevo y se dio cuenta de que no estaba en una cápsula ni en una cámara barroca, sino en un ataúd de verdad, que por alguna razón había sido transportado a un pueblo lejano que recientemente había sufrido una inundación. ¿Inundación en un pueblo tan alejado de las grandes ciudades? Creo que estamos en el lago de Chapala. Esta sí es mi tierra. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Y qué le pasa a mi memoria? ¿Por qué tengo que recordar todo a pedacitos? La mente de Carlos corría a la velocidad del sonido. El cuerpo del hombre seguía inmóvil y le parecía ajeno y sin vida. Desde fuera, Carlos se imaginaba que era un muñeco con las pilas gastadas en el pecho. Pero le quedaba una pequeña carga que le permitía pensar y analizar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, los dos hombres subieron hábilmente el ataúd con el cadáver al carro de madera y se despidieron discretamente. Por su conversación, Carlos se dio cuenta de que el joven tenía prisa por alejarse cuanto antes de un lugar tan peligroso. Al parecer, tenía una barca, así que ¿por qué iba a tener miedo? Pero Carlos ya recordaba lo que ocurre durante las inundaciones, cuando las aguas del lago se llenan de todo tipo de basura y árboles caídos durante las lluvias. Cuando se juntan en enormes y voluminosos montones, arrastran todo lo que encuentran a su paso y pueden volcar no solo una barca, sino también una pequeña embarcación. Después de que el anciano despidiera la barca con la mirada, hizo rodar el carro con el ataúd hacia el granero. Déjalo ahí un rato. Duele mirarlo, incluso podría asustar a los lugareños. Ya han sufrido demasiado. En ese momento, la cabeza de un perro bastante grande apareció por la esquina de la cabaña más cercana. Al ver al dueño con un extraño objeto oblongo sobre ruedas, decidió acercarse. «¿Amigo mío? Has vuelto, querida. Creía que habías desaparecido. O te habían disparado unos gamberros. Pero estás vivo y has vuelto», dijo el anciano con una sonrisa. El perro respondió al saludo de su amo moviendo la cola y se acercó a olisquear el ataúd. El anciano arrugó la nariz. «Ya está bien, ahí yace muerto un hombre. Dicen que es nuestro compatriota. No lo recuerdo, aunque conocí a sus padres, Aurora y Enrique. Murieron hace mucho tiempo, descansen en paz. Y este es su hijo, Carlos Felipe». Para sorpresa del hombre, el perro levantó de repente las orejas y empezó a rascar el ataúd con la pata. Y lo hizo con tanto entusiasmo, como si hubiera algo especial dentro. «No, amigo. Eso no está bien. Ahora vas a romper toda la tapicería. Ya no le importa, pero hay que respetar a los difuntos». Pero el perro persistió, ayudándose con los dientes y gimoteando suavemente. «¿Por qué te pones tan nervioso? Aléjate, bribón. ¿Te has vuelto completamente loco con esta inundación?», exclamó el anciano, y estaba a punto de agarrar al perro por el collar, cuando la tapa del ataúd cayó de repente con estrépito sobre la plataforma de troncos del muelle. El hombre se puso a rezar involuntariamente y, regañando mentalmente al perro rabioso, se acercó. Lo que el viejo Marco vio allí le incomodó. En el ataúd yacía un joven de unos 30 años. Piel pálida, labios apretados, y unos ojos que, por alguna razón, parecían estar abiertos. Pero lo peor ni siquiera era eso, sino el hecho de que sus pupilas se movían, observándole oblicuamente desde el ataúd. En ese momento el perro se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a lamer la cara del difunto. Marco comenzó a rezar de nuevo y, para asegurarse, sacó de debajo de la camisa un rosario de madera en una vieja cuerda. «Está vivo. Está vivo de verdad. ¿Por qué me mira así? Es el perro. Lo ha olido justo a tiempo». El hombre susurró y tocó suavemente la mano del muerto. Como esperaba, la piel estaba caliente. «Deberíamos llamar a Alicia. Es paramédica. Debería saber de estas cosas», susurró Marco y se apresuró hacia la casa que necesitaba. Media hora más tarde, Carlos ya estaba tumbado en una mullida cama con un gotero en la mano, mirando al paramédico con gratitud. Alicia no parecía tener más de 30 años. Tenía unos agradables y tristes ojos grises, el pelo color café recogido en una cuidada coleta hasta la cintura y unos labios muy sensuales. Parecía una belleza de cuento de hadas. Como Carlos aún no había recuperado el habla, podía decir sí o no con los ojos. Parpadeaba una vez para decir sí. Parpadeaba 2 veces para decir no.
Después de examinar a Carlos, Alicia le dijo a Marco: creo que es el efecto de alguna sustancia tóxica. Hoy en día la química ha avanzado mucho, todo tipo de cosas desagradables. Sí, eso seguro, Alicia. Deberías darle las gracias a mi perro por haber sacado la tapa del ataúd a tiempo. Si no llega a ser por él, habría enterrado vivo al hombre, dijo el hombre con sentimiento. Alicia asintió y añadió: Marco, el paciente debería sentirse mejor pronto, y los efectos de la toxina probablemente desaparecerán. Llévalo a tu casa, ¿quieres? Mi marido volverá pronto. Ya sabes cómo puede reaccionar ante todo esto. Marco suspiró con tristeza. Conocía bien a Pedro. No se podía encontrar un segundo alcohólico y libertino como él en ninguna parte. Alicia le había dejado tantas veces. ¿De qué servía? ¿A dónde puedes ir cuando Pedro tiene a sus amigos y conocidos siguiéndote a todas partes? Pero lo siento por Alicia, es tan inteligente y hermosa. No tenía miedo al trabajo duro y volvió a su lugar de origen. Podía haberse quedado en la ciudad y vivir cómodamente, como le ofrecieron. Salario más alto, imagen, estatus y todo lo demás. Un médico generalista no es un paramédico cualquiera en las afueras del país. Pero volvió de todos modos, se sintió atraída por su tierra natal. De acuerdo, Alicia, lo haré. Creo que lo harás. Carlos ha cambiado, sus mejillas están sonrosadas y respira con más libertad. Que se quede en mi casa, de momento, es tranquila y nadie interferirá en su recuperación, resumió Marco y guiñó un ojo alentador a Carlos. El corazón del hombre latió con más fuerza en el sofá y sus pensamientos dibujaron de pronto una imagen clara de la habitación iluminada por el día. Carlos estaba tumbado en la mesa de autopsias de la morgue, y su mujer Natalia estaba de pie frente a él. Bueno, querido esposo, aquí es donde tu testamento fue útil. Y eso que tenías tus dudas. ¿Ves qué bien te ha salido? Bueno, no me eches de menos, pronto te sentirás mejor. Irás a tu tierra, a tu lago, que te cuiden allí. Lo pediste en tu testamento, ¿no? Entiérrenme en el lago, esparzan mis cenizas sobre el lago. Así que tuve en cuenta tu deseo. Por alguna razón inexplicable, Carlos solo podía recordarlo ahora. Los lapsus de memoria seguían siendo bastante fuertes, y Carlos no podía contemplar la situación en su totalidad. El siguiente recuerdo fue un fragmento de una conversación entre dos camilleros que estaban inclinados sobre su cuerpo en la morgue. Creo que podemos prescindir de la autopsia. Sobre todo porque el cuerpo será enviado a un descampado. No hay parientes cercanos, y a la esposa no le importa prescindir de la autopsia. Paro cardíaco, se explica por sí mismo. ¿Y el patólogo? ¿Qué pasa con él? ¿Redactará los documentos? ¿Realmente lo hará con un solo papel? Objetó el segundo camillero con incredulidad. Su colega se rió con suficiencia. Oh, vamos tú a ponerte triste. El patólogo ya tiene bastantes problemas propios. Hace poco se compró una casa fuera de la ciudad. Ahora allí todo en orden. ¿Crees que la esposa de este rico muerto no pagó nada? Lo hizo, y no solo unos pocos miles, sino más. Carlos no llegó a oír el final de la conversación, porque volvió a quedar inconsciente. Pero lo que había aprendido era suficiente para saber que querían deshacerse de él. Y a juzgar por los fragmentos de sus recuerdos, era su mujer quien había querido hacerlo. El rostro del hombre se volvió rosado y sus manos se cerraron en puños. No quiero morir. Definitivamente, me recuperaré, resolló el hombre, para su propia sorpresa. El viejo Marco sonrió feliz. Por supuesto que te recuperarás y volverás en ti. De eso no hay duda. Alicia es una maga. Cualquiera que esté de pie, se curará, ella es una doctora de Dios. Todos en el barrio lo saben. Vamos, es solo una coincidencia. No tengo tanto talento, solo amo mi trabajo. Y llegaste en el momento justo, aunque creo que el envenenamiento ocurrió unas horas antes. Dijo Alicia avergonzada. Carlos quería decir algo más, pero casi no le quedaban energías para hablar. Hacia la noche, sin embargo, se sintió mucho mejor. Pudo levantarse de la cama y, con la ayuda de Marco, caminar hasta su cabaña. El perro estaba siempre a su lado, enredándose bajo sus pies y lamiendo la cara de su huésped. Silencio, niño tonto. ¿Por qué te pones tan nervioso? Nos vas a tirar a los dos al suelo. Tienes la fuerza de un oso pardo. Refunfuñó el viejo Marco.
La casa de Marco era cálida y acogedora. Para mantener caliente a su huésped por la noche, el hombre calentaba la cocina con leña. La primavera es buena, por supuesto, pero por la noche aún refresca a veces. Además, el huésped aún no se había recuperado del todo de la intoxicación. Hay que entenderlo. Carlos se desplomó exhausto en la cama tras la caminata de 100 metros desde el puesto de los paramédicos hasta la casa de Marco. Estás agotado, pobrecito, lo comprendo. La enfermedad está saliendo de ti. A mí me pasó lo mismo cuando cogí una neumonía. Fue una estupidez. Claro. Hubo un aguacero en invierno, me mojé mucho, me empapé los zapatos, tenía mucho trabajo que hacer en el patio de la casa, y había viento. Tenía un resfriado tan fuerte que si no hubiera sido por Alicia, no estaría vivo. Ella me curó a mí y a mis pulmones, dijo Marco, queriendo iniciar una conversación. Carlos asintió comprensivo, temiendo decir algo innecesario. Su mente seguía en total oscuridad. Carlos no podía concentrarse. Era comprensible. No sabía qué clase de sustancia tóxica había estado corriendo por su torrente sanguíneo durante tanto tiempo. Pero Carlos no quería ofender al amable abuelo guardando silencio. Así que decidió hablar del pueblo y de su vida en los últimos años. Marco, hace 20 años que no vengo por aquí, puede que incluso más. En cuanto me fui con mis padres a la ciudad, no he vuelto a venir. El anciano estaba visiblemente revitalizado. Te entiendo, Carlito. Las condiciones aquí son difíciles. Vivimos en la orilla, nos ahogamos todo el tiempo, las lluvias, los vientos, sobre todo en invierno. Las autoridades locales nos ofrecieron reasentarnos en otras casas, pero yo y otras familias nos negamos. Aquí crecí, aquí murieron mis padres. ¿A dónde iré desde aquí? En la ciudad moriré, me ahogarán los coches, las fábricas, el ruido. Pero aquí es tan bonito. Carlos suspiró con tristeza. El viejo tenía razón, aquí no se estaba tan mal. Pero Carlos se sentía mucho más seguro en la ciudad. ¿Cuál era tu trabajo, Carlito? Supongo que eras ingeniero en una fábrica. Preguntó el viejo Marco. El invitado se estremeció. ¿En qué trabajaba realmente? ¿Por qué su memoria le daba la información a bocados, como las raciones de un restaurante? ¿Un restaurante? Exacto. A menudo estaba en un restaurante, aquí estoy pidiendo comida, y a mi lado hay un maletín de cuero. De esos que casi nunca llevan los ciudadanos de a pie. Entonces, ¿qué soy? ¿Un médico? ¿Un director de empresa? ¿O un abogado? Pasó por la mente de Carlos. La respuesta le llegó al hombre casi al instante. Así es, ¿cómo no me acordé de inmediato? Soy abogado, Marco. Soy abogado, ¿sabes? El viejo Marco miró a su invitado con respeto. Abogado, eso está bien. ¿Usted debe ser notario? Sí. Realmente necesito un notario. Quiero legar mi barco y mis aparejos de pesca a Antonio, el que se llevó tu ataúd en el barco. Carlos negó con la cabeza. No, Marco, no soy notario, soy abogado civilista. Me ocupo de pleitos, litigios y juicios. Ah, bueno, eso también es útil. Aquí también necesitamos un abogado, al menos para redactar una demanda contra el aserradero privado. Están arruinando el medio ambiente aquí. Contaminan el agua del lago, talan árboles, aunque no puedan hacerlo en nuestro lago. Carlos suspiró comprensivo. Como abogado con experiencia, sabía que la vida de las personas suele estar llena de injusticias. Y la mayoría de las veces, la gente hace daño a quienes conoce bastante bien. Un vecino toma a hurtadillas un trozo de tierra de la parcela de otro. Aquel padre lega tierras y aperos de labranza a 2 hermanos, y el tercero se adjudica una yegua coja. Tómalo, hijo, úsalo y no te niegues nada. Y esto es así en todas partes. Y un abogado es como un capitán en un mar tempestuoso, solo puede actuar dentro de la ley, y en caso de proceso infructuoso puede hundirse con sus clientes. Eres muy inteligente, Carlito. Yo no habría dicho que ibas a ser abogado. Perdóname. Pero te recuerdo tan débil y pequeño, que entrenaba niños en el club de lucha del barrio. Entonces ya era un maestro del deporte, ¿te imaginas? Probablemente, no me creas, porque ahora soy muy viejo. Pero es verdad, entonces podía tumbar a cualquiera. Buscaba chicos del colegio para mi sección de deportes. Soñaba con llevarme medallas con ellos y ascender en el escalafón de entrenadores.
Debías de tener entonces unos 9 años. Concerté una cita en la clase de educación física, cogí un programa especial de ejercicios, flexiones, abdominales, dominadas en la barra. Y no me gustaste. Parecías demasiado débil. Y luego me arrepentí, claro, porque entonces era estúpido y seguro de mí mismo, dijo Mark con tristeza. Carlos miró sorprendido al hombre mayor. ¿Por qué te arrepentiste, Marco? Era un debilucho, ¿qué quieres que te diga? Pero no me acuerdo de ti. A lo mejor es solo amnesia temporal. Marco se limitó a hacer un gesto con la mano. Y es bueno que no te acuerdes. Es lo mejor. Cuando TCHE con acento agudo, te sentiste muy importante, y tus compañeros empezaron a reírse de ti. Lloraste y saliste corriendo de clase, y yo me quedé mirándote. Pero no hice nada, ¿sabes? Nada. Pensaba que la vida te lo enseñaría todo. Me consideraban un auténtico gurú en mi oficio. No necesito secar las lágrimas de algún gamberro, lo siento. Podría haber detenido a tus compañeros, incluso reprenderles. Pero solo pensaba en mi dignidad. Y te fuiste con tus padres un mes después. Carlos escuchó en silencio y captó cada palabra del dueño de la casa. Deliberadamente, borró de su memoria los recuerdos del incidente de la clase de gimnasia. Había decidido entonces dejar de ser un enclenque. Pero ahora, después de 20 años, el pasado volvía a alcanzarle. Mientras tanto, el viejo Marco continuaba su historia. De todos modos, recluté a una sección de chicos prometedores, Carlito. Empecé a entrenarlos en la escuela deportiva del distrito. Teníamos todo el material, todo el equipo, todo era nuevo. Hubiera querido tranquilizarme, tranquilizar mi mente y templar mis ambiciones, pero no pasó nada. Un día entró en la escuela deportiva un hombre de más o menos mi edad, fuerte y flexible, como un muelle de acero. Me dijo, luchemos, vale. A ver quién es más fuerte. ¿Así que aceptaste el reto? Carlos no pudo contenerse. El viejo Marco asintió mansamente. Claro que acepté. Yo era joven. Y este tipo no era tonto. Se engrasó el cuerpo con un aceite especial y vino a por mí. Así que le agarré una vez, le agarré una segunda, y todo en vano. Se me escapa de las manos, y ya está. Y él utilizó la técnica a tiempo y me tiró al suelo con todas sus fuerzas. Mi mente se quedó en blanco. Desperté en la habitación del hospital. Todo un concilio de médicos apiñados sobre mí, me ponían vías cada hora. Algunos sensores pitaban. Las enfermeras corrían. Las enfermeras estaban derribadas. En fin, me diagnosticaron una fractura vertebral. Podía poner una cruz en los deportes y, como medio de transporte, tuve que dominar una silla de ruedas. Mi novia me dejó enseguida. Pero puedo entenderla. ¿Quién querría tratar con una persona tan defectuosa el resto de su vida? Mi Laura tampoco quería vivir así. Una noche quise abrir la ventana y ya está. Quise acabar con mi vida. Pero no puedes suicidarte desde el 4º piso. Pero una enfermera me salvó, me apartó de la ventana en el último momento. Me hizo cambiar de opinión. Me dijo que no me desanimara. Le di la razón. En ese momento, el viejo Marco vaciló y se apartó una lágrima. Carlos esperó pacientemente a que se le pasara la dolorosa nostalgia. Finalmente, Marco se recuperó y continuó su relato. Volví a mi pueblo en silla de ruedas. Era una novedad para los lugareños, pero a mí me daba vergüenza. Y no había rampas por ninguna parte, solo podía entrar en la casa, pero no podía volver a salir. Me caía, me tambaleaba como una tortuga de espaldas. Horribles recuerdos, fue un golpe tan duro para mi autoestima. Pasaban niños, ¿qué se podía esperar de ellos? Por supuesto que se burlaban de mí. Los adolescentes pensaban que me había emborrachado y me había quedado dormido en el porche. Entonces lloré de impotencia y enseguida me acordé de ti, de tu risa infantil y de nuestro primer y último encuentro. Y entonces, ¿cómo superaste tu enfermedad? Carlos no pudo contenerse. Marco negó con la cabeza. ¿Cómo iba a superarla yo solo? Me ayudó la enfermera que me salvó del suicidio en la sala. Ella misma vino a verme, llevando una pequeña maleta. No llevaba mucho. Me dijo, vivamos juntos, yo te ayudaré. Al principio me resistí, la ahuyenté, pero ella lo toleró todo y me hizo hacer gimnasia. Con dolor, sudor y lágrimas. Yo no creía en la curación, pero ella sí.
En general, en año y medio me recuperé, y en otros 6 meses empecé a trabajar. La enfermera se llamaba Caroline, se había divorciado de su primer marido porque no podía tener hijos, y él no dejaba de reprochárselo y se iba con su amante. Mi Caroline y yo vivimos 15 años felices juntos, y entonces su enfermedad la mató. Todas las curas fueron inútiles. Así son las cosas, Carlos, en la vida. Carlos suspiró compasivo y miró al hombre sentado frente a él con indisimulada lástima. Marco, ¿qué le pasó a ese tipo? ¿Ya sabes, el que te hizo daño? Sí. ¿Qué le va a pasar? No infringió la ley, y fue una pelea justa, con testigos. Y el aceite que tenía en el cuerpo, se lo limpió con una toalla después de la pelea. De todos modos, terminó entrenando a niños en vez de a mí. Decían que incluso se le daba bien. Creo que sacó un par de campeones. Pero para mí, la lucha se acabó para siempre, Carlos. Se acabó. Ya no tengo espina dorsal. Especialmente después de enterrar a Carolina. Ahora lo único que me queda es mi perro. Al mencionarse, el perro se puso alerta y movió la cola. Carlos sonrió y le dio una palmadita en la cruz. Se nota que le caes bien. Los perros lo perciben todo inconscientemente, por eso no dejó que te matara por error. Después de la inundación, hay humedad por todas partes. Pero he elegido un sitio para ti en una colina, dijo el dueño de la casa. Pues gracias, querido Marco, por querer alojarme con todas las comodidades del hogar, dijo Carlos con ironía. El hombre mayor se detuvo un momento y luego sugirió que se fueran a la cama. La mañana es más sabia, Carlos. Mañana veremos lo que hay. Además, mi corazón me dice que no deberías volver a este pueblo. Probablemente, tus enemigos intentarán envenenarte de nuevo o matarte de alguna otra forma. No tientes al destino, hijo. Espera a que pase la tormenta por ahora, deja que crean que estás muerto, y quédate en tu tierra natal, porque es como una madre cariñosa, siempre te consuela y te da paz. Aceptó la sugerencia de Marco y se fue a la cama, tapándose con una vieja manta. La salud del joven abogado seguía siendo inestable, aunque había cierta mejoría. El perro yacía junto a la puerta, como de costumbre, escuchando el maullido de un gato o el ruido de otros animales pequeños en el exterior. El sueño se negaba obstinadamente a venir a Carlos, que agonizaba sobre lo que realmente le había sucedido. Poco a poco, como a regañadientes, su memoria le fue dando punto por punto, devolviéndole a la época en que no era un fugitivo resucitado de entre los muertos, sino un joven abogado con una clientela muy sólida. El sello distintivo de Carlos era su intransigencia y su deseo de llegar a la verdad. Sin tener un gran nombre, el abogado clavaba literalmente la nariz en quienes se le acercaban. Además, Carlos rara vez hacía tratos con su propia conciencia, lo que en ciertos círculos se consideraba un signo de mal gusto. No todo el mundo tenía fuerzas para llegar hasta el final y oponerse a una gran empresa o a un poderoso hombre de negocios. Pero Carlos no temía a nada ni a nadie. Varias veces incluso intentaron intimidarle, pero fue en vano. Carlos derrotó magistralmente en los tribunales a quienes tuvieron la imprudencia de ponerse en contacto con un joven abogado extremadamente entrometido. Pero su mujer Natalia no pensaba lo mismo. Cariño, ¿por qué te tomas tantas molestias por ellos? ¿Cuál es tu negocio? Claro, solo tienes que contentar a las dos partes. Pero en vez de eso los conviertes a todos en enemigos los unos de los otros. Carlos se limitó a negar con la cabeza. No, eso no es para mí. Verás, un contrato es básicamente un soborno, solo que legal, para conseguir que el remitente de la demanda se retracte. Por eso, el verdadero culpable del problema se libra con la menor cantidad de dinero. Pero sigues recibiendo tu porcentaje, ¿verdad? ¿No es así? Objetó Natalia. Sí, es cierto. Pero el dinero es una cuestión secundaria. Lo principal para mí es proteger los intereses de mi cliente, replicó Carlos. Después de estas conversaciones, Natalia solía salir de su despacho con los labios apretados con resentimiento y la barbilla levantada con orgullo. Tonto pomposo. ¿Cuántas veces le habían ofrecido un buen trato para que el caso no llegara a los tribunales? Pero siempre se negaba y perdía mucho dinero, pensaba Natalia, buscando dolorosamente una salida a la situación. En el fondo hacía tiempo que se había aburrido de Carlos, que tenía toda la razón del mundo. Pero su antiguo preparador físico, Valerio,
Guapo, un sueño, no un hombre. Salvo que es pobre y no tiene más que el piso de sus padres. Bueno, como dicen, si tiene cerebro, hay cielo en una tienda. Bueno, mi Valerio no tiene cerebro, pero aún así sabe cómo hacer girar la cabeza de una mujer. Está bien, haremos que funcione. Solo tengo que esperar a que mi precioso marido consiga un gran caso. Y entonces haré un trato a sus espaldas y ganaré una fortuna. Y que este tonto siga defendiendo a las viejas que decidieron demandar a sus vecinos por medio metro de tierra, pensó Natalia, observando atentamente cada movimiento de Carlos. Tuvo que esperar unos 6 meses hasta que se le presentó la oportunidad. Y cuando a su marido se le acercó una mujer con una demanda contra la compañía de seguros, Natalia se dio cuenta de que había llegado su momento. Y todo empezó cuando una mujer pálida y delgada de unos 30 años, de la mano de una niña, estudiante de secundaria, vino a ver al joven abogado. Hola, me llamo Margot Loreno, empezó diciendo la invitada. Carlos sonrió animado. Y yo me llamo Carlos Felipe. Siéntese, por favor. ¿Es su hija? Margot se avergonzó. Sí, ella es Ana. Es mi hija, acaba de cumplir 8 años. Carlos asintió y se ofreció a ir al grano. A decir verdad, estaba muy preocupado por el aspecto de su clienta, que apenas podía mantenerse en pie y su piel parecía más blanca que la nieve. Margot suspiró tristemente y fue al grano. Mientras Carlos la escuchaba, tomaba notas en su cuaderno para no perder de vista los puntos importantes. La situación era la siguiente. Hacía unos 6 meses, Margot había suscrito una póliza de seguro médico con una compañía de seguros privada llamada Artemidas. Parecía claro como el agua, pero Margot llevaba mucho tiempo temiendo por su salud, ya que cuando era niña, una adivina le había dicho que podría ser víctima de una insidiosa enfermedad durante su edad adulta. Cuando Carlos se enteró de este interesante dato, apenas pudo reprimir una risita. Abogado y escéptico nato, no creía en la existencia del otro mundo ni en fuerzas sobrenaturales. Pero sí creía en otra cosa, la ley y la constitución de su país. Por eso, Carlos asumió la defensa de Margot Loreno, cuya compañía de seguros se negó a pagar la operación. La infeliz y enferma mujer pasó cerca de un mes a las puertas de la compañía de seguros, pero cada vez recibía una negativa. Y cuando volvió a acudir, el guardia de seguridad se limitó a echar a Margot por la puerta, diciéndole que no volviera por aquí. Pero yo pagué el seguro, ¿no? No sé por qué lo acepté. Me estafaron. En la póliza dice que el cáncer está cubierto. Pero se negaron a ayudarme, ¿sabes? Me lo negaron descarada y desafiantemente. Si soy madre soltera, no tengo derechos. Dijo Margot con lágrimas en los ojos. Carlos aceptó el caso inmediatamente, y no porque viera la forma de castigar a esta compañía de seguros privada organizada por un hombre con antecedentes penales. Fue por otra cosa. Margot estaba cada día peor, y no había con qué hacer la operación. Margot simplemente no tenía tanto dinero. El asunto no se resolvía con la rapidez que ella hubiera deseado. Y la enfermedad avanzaba y no iba a darse por vencida. Según Margot, era huérfana y había crecido en un orfanato. Verás, si yo me voy, Anita irá a un orfanato, y no quiero que pase por el mismo horror que yo, dijo Margot, secándose los ojos con el pañuelo. Carlos asintió, y se puso manos a la obra. Mientras el joven abogado reunía material y documentos para el futuro juicio, tuvo claro que iba a ganar el caso. ¿Cómo no iba a hacerlo, si Margot Loreno había sido estafada por una panda de sinvergüenzas? Ahí es donde Carlo cometió un error fatal, que más tarde le costó muy caro. Al hablar de un caso tan prometedor a su esposa Natalia, Carlos firmó su propia sentencia de muerte. Natalia decidió actuar con seguridad, y esperó pacientemente a que las apuestas del acuerdo alcanzaran alturas exorbitantes. Sabía que con semejantes pruebas, su marido pondría contra la pared a la compañía de seguros negligente en un santiamén. Y cuando el dueño de la compañía le ofreciera a Carlos un soborno, entonces Natalia entraría en escena como un hada que trae paz, bondad y prosperidad. Aceptando el dinero, haría todo lo posible para que Carlos se retirara del juego y perdiera el caso. Todo iba exactamente según su plan, hasta la noche en que Carlos se despertó al amanecer con el timbre del teléfono. «Hola», murmuró el abogado con voz soñolienta. «Tío Carlos».
Necesito urgentemente tu ayuda. Soy yo, Ana. ¿Te acuerdas de mí? Encontré tu tarjeta entre las cosas de mi madre. Llegó una voz llorosa al teléfono. A Carlos se le había quitado el sueño. Ana, ¿qué te pasa, cariño? ¿Por qué lloras? ¿Y dónde está tu madre? Durante un rato solo se oyeron sollozos y sollozos ahogados en el auricular, y luego una temblorosa voz infantil dijo: Mamá murió, tío Carlos. Hace 2 horas. Pasé la noche en el hospital. Me dejaron despedirme de ella. Mamá te pidió que me ayudaras y vieras esto a través de... Carlos apretó el auricular del teléfono hasta que le dolieron los dedos. Está bien, Anita. Espérame, llegaré pronto. Levantándose de la cama, el abogado se dirigió con todas sus piernas al cuarto de baño para mojarse la cara acalorada con agua fría. Cariño, ¿a dónde vas tan temprano? Vamos a dormir un poco más. Llegarás a tiempo a tu despacho, que no va a ninguna parte, murmuró Natalia con voz lánguida. Pero Carlos no podía esperar más. En algún lugar, en la habitación de un hospital, una niña que hacía apenas unas horas se había convertido en una miserable huérfana, necesitaba su ayuda. Ya, Anita. Tú espérame, por favor. Yo haré todo. Demandaré a esos desgraciados que engañaron a tu mamá, decía Carlos camino al hospital. Al ver a Anita llorando en el pasillo, el abogado la abrazó y la estrechó contra sí. No llores, cariño, ten paciencia. Todo saldrá bien. Habrá fiesta en nuestra calle. No, tío Carlos. Ahora no tendré vacaciones. Mamá decía la verdad. Me llevarán a un orfanato, ¿verdad? Preguntó Anita, todavía sollozando. No, así no. No te llevaré a un orfanato. Conseguiré la custodia. Pero antes me ocuparé de la compañía de seguros, susurró Carlos. Los 3 días siguientes pasaron como un sueño para él. El funeral de Margot y otros acontecimientos luctuosos habían agotado toda la energía del joven abogado. Para colmo, su mujer, Natalia, desaprobaba lo que había hecho. No, bueno, esto ya no tiene ni pies ni cabeza. ¿Quién era esta mujer muerta para ti? ¿Una amiga, tal vez una hermana? Ya sabes la respuesta a esa pregunta, dijo Carlos. Sí, eso es exactamente lo que sé. Ella no es nada para ti. ¿Lo entiendes? Es una completa desconocida. Ni siquiera te ha pagado por tus servicios. ¿No es así? Te prometió una montaña de oro, y luego se fue tranquilamente de tu vida. Y en venganza estás dispuesto a pagar su funeral y a mantener a su joven hija. Chilló Natalia. Los labios de Carlos temblaron a traición. Si algo no te gusta, no te mantendré más en mi vida. Natalia sonrió y se fue a su habitación con aire orgulloso. Al mismo tiempo, no dudó ni un segundo en llamar a Alejandro y concertar inmediatamente una reunión. Una reunión de negocios, por supuesto, en la que se discutiría la cuantía del soborno fijado por si el caso se venía abajo en los tribunales. Al principio, para eliminar a Carlos, Natalia quería involucrar a Valerio. Últimamente, había estado fuera de combate. Pero, para profundo pesar de Natalia, Valerio era débil de espíritu y se negó en redondo a participar en este evento. Eres un hombre tan guapo, musculoso y atlético. Pero eres un auténtico cobarde. Pero está bien. Entonces recurriremos al personal de farmacología, pensó Natalia con amargura y empezó a realizar lo que había planeado. En primer lugar, se reunió con el propietario de la compañía de seguros y discutió el importe del soborno. Después, organizó una romántica cena de reconciliación para Carlos, con velas, pétalos de rosa y todos los demás adornos de un buen ambiente. Carlos se tomó positivamente la propuesta de Natalia, sin saber aún que estaba destinado a un destino muy triste. Pero lo más importante que hizo la mujer durante el día fue convencer a Carlos de que hiciera testamento a su favor. La motivación de Natalia era extremadamente simple y no se distinguía por la originalidad de lo propuesto. Cariño, te das cuenta de que has jugado con una combinación muy peligrosa. Hazme caso. Alejandro no es el tipo de hombre que te perdonaría perder unos cuantos millones. No sé lo que te puede pasar. Al final me quedaré sin nada, cosa que no puedo permitirme, sobre todo porque llevo a tu bebé bajo el corazón. Los ojos de Carlos brillaron de alegría. ¿Un bebé? ¿Estás embarazada? ¡Qué maravilla! Por fin viviremos como una gran familia. Natalia le devolvió la sonrisa y le entregó a su marido el testamento ya preparado.
Carlos lo firmó sin siquiera mirarlo, porque solo pensaba en su bebé. Y solo 3 o 4 horas después estaba tumbado en la mesa del tanatorio antes de que lo metieran en el ataúd. Si Carlos supiera lo engañado que estaba con su mujer Natalia. De hecho, ella había decidido deliberadamente enterrar a su marido en su lugar natal, donde nadie tendría dudas sobre lo que había sucedido. Un hombre vivió, y ahora está muerto. Sería difícil averiguar quién era el culpable, sobre todo cuando los pocos habitantes del pueblo ya tenían bastante de qué preocuparse. Lo único que Natalia había calculado mal era la dosis del veneno que había comprado en el mercado negro. O la sustancia no era lo suficientemente fuerte, o la mujer se equivocó con la dosis. Pero Carlos consiguió sobrevivir, a pesar de todo. Cierto, con pérdida parcial de memoria, claro, pero era mejor que yacer en la tierra húmeda. Y ahora, tumbado en una cama dura en casa del viejo Marco, el joven abogado pensaba en lo que debía hacer a continuación. Seguramente, ese sinvergüenza de Alejandro ya estará celebrando la victoria por el hundimiento del caso en los tribunales. Salvo que una demanda no es tan difícil. Se puede volver a presentar, y más vale que las aseguradoras deshonestas en este caso no esperen su favor. Decidido a esperar algún tiempo, Carlos aceptó la idea de que tendría que vivir en el pueblo durante un mes o mes y medio. Durante este periodo, todos en los círculos empresariales se harían a la idea de su marcha y dejarían de temer posibles responsabilidades. Especialmente su despreciable esposa Natalia, que, según todos los indicios, le había traicionado hacía mucho tiempo. Además, Carlos sentía una gran angustia por la pequeña Anita, que se quedaba sin su protección y apoyo. Está bien. Solo necesito mejorar, y entonces les demostraré lo que puedo hacer, especialmente a Alejandro. Se está volviendo demasiado bueno para su propio bien. Tenía un pleito millonario, y le tiró un hueso a Natalia como un perro, y ella feliz. La perra taimada. Y de todos modos, no es por el dinero. Se trata de principios. No se puede engañar a los clientes, es la ley y el axioma de cualquier esfera de la vida. Como un encantamiento, susurró Carlos, que por la mañana ya se había acordado de todo lo que le había pasado. Marco se despertó temprano, casi al amanecer. Con un gruñido y un suspiro, el antiguo luchador bajó las piernas de la cama, para gran alegría del perro que le había echado de menos. ¿Cómo te encuentras, Carlito? ¿Te sientes mejor? Veo que no duermes. No paras de murmurar. No estabas rezando ahí dentro, ¿verdad? Carlos bajó los ojos avergonzado. Me siento mejor, Marco, me siento mucho mejor. Estaba susurrando las leyes y los artículos para que no se me olvidaran, porque después de todo lo que ha pasado, mi memoria es un desastre. No pasa nada. Puedes ir hoy a casa de Alicia para que te ponga un gotero y unas inyecciones. Parece que te ha dejado fuera de combate un fuerte veneno, resumió Marco. Por la mañana desayunaron rápidamente pan de ayer con mermelada de fresa y té de manzanilla. Carlos, que ayer apenas podía mantenerse en pie, comió con gran apetito, lo que notó enseguida el anciano Marco. Parece que te estás recuperando, Carlito. Eso me alegra mucho. El aire fresco también te sienta bien. Como para confirmar las palabras de su amo, el perro ladró y le miró a los ojos con devoción. Tienes un perro muy bueno, tan leal y amable que me encariña el corazón, dijo Carlos. Los hombres se sentaron un rato a la mesa y luego salieron. Hacía sol y el aire estaba húmedo por la lluvia reciente. El sudor caía a granizo por los rostros de los hombres mientras caminaban hacia el puesto del médico de Alicia. Al ver a Carlos de buen humor, la mujer sonrió. Pero luego, al encontrarse con los ojos de Marco, dijo ansiosa. Mi marido volvió ayer de cazar, borracho como siempre. Apenas podía mantenerse en pie. Pero no vino solo, sino con un hombre que se había perdido y lo trajo a nuestra casa. No era de aquí, claro, pero dijo que había venido por el funeral. Marco se puso pálido. ¿Qué funeral? ¿De qué hablaba? ¿Quizá había perdido la cabeza en la caída? En ese momento Carlos se dio cuenta de que podía haber sido él. Tal vez vino a verme, pues yo estoy como muerto. Marco y Alicia se miraron significativamente y se dieron cuenta de que las palabras del joven abogado no carecían de lógica. ¿Podría verle? Bueno, solo para hablar, solo para hacerle unas preguntas, preguntó Carlos con cautela. Alicia se encogió de hombros. Si puedes, claro, está en la cocina.
El marido encontró en su persona un compañero de copas, así que llevan 1 hora sentados, hablando de la vida. El invitado es en general sano y adecuado, solo bebe mucho. Está bien. Pero solo Carlito y yo iremos juntos. Porque, conociendo a tu marido, no espero nada bueno. Marco ofreció inmediatamente su ayuda. Carlos dudó al principio, pero luego pensó que la sugerencia del pescador mayor merecía la pena. ¿Quién sabía qué tramaban Pedro y su invitado? ¿Y si les atacaba con un cuchillo? La cocina olía a sudor humano, tabaco y alcohol fuerte. Carlos fue el primero en entrar en la habitación, saludó a todos los presentes y miró al hombre que yacía en un sofá improvisado cubierto con pieles de animales. De repente, el rostro del hombre le resultó vagamente familiar al joven abogado. ¿Dónde lo había visto antes? Y mientras Carlos no se mostraba especialmente impresionado por el encuentro, el invitado de Pedro y Alicia palideció de repente y se cubrió la cara con las palmas de las manos. Pedro, que estaba sentado un poco más lejos, hipó de sorpresa y sacudió la cabeza incomprensiblemente, pensando obviamente que se lo había imaginado todo. No, no puede ser. Estás muerto. Natalia me lo dijo. Vete. No hace falta que me sigas. No es culpa mía. Gritó la invitada y se puso histérica. Carlos forzó la memoria y recordó dónde había visto antes a aquel hombre. Así es, en el gimnasio. Este es el preparador físico de su mujer Natalia. Este es Valerio. Carlos se acercó al hombre prácticamente hasta él y le tocó con la mano, haciéndole saber que era una persona viva y no un fantasma. Valerio se estremeció, y literalmente apretó la espalda contra el sofá. ¿Por qué reaccionas así? ¿Y por qué me has seguido hasta el pueblo? Preguntó Carlos, como si estuviera en un tribunal. El rostro de Valerio mostraba confusión. ¿Para qué he venido? Para pedir perdón en la tumba. Me atormentaba tanto la conciencia, lo sabía todo, pero no hice nada para salvarte, o al menos para avisarte. Natalia puso veneno en tu copa de vino, y sobreviviste. Tienes suerte. Me siento mejor enseguida. Carlos frunció el ceño. ¿Cómo sabes todo esto? Valerio sonrió débilmente. Eres como un niño pequeño, Carlos. Lo entiendes todo, pero no quieres tomártelo a pecho. Fuimos amantes durante 2 años, quizá más. Natalia se ofreció a matarte, pero yo me negué. ¿Por qué te negaste? Carlos no pudo contenerse. Valerio bajó los ojos. No soy un asesino porque nunca he hecho daño a una mosca en mi vida, pero aquí tenía que matar a un hombre. Así que tu Natalia decidió buscar veneno en el mercado negro. No era fácil oír una cosa así, y para no caerse, Carlos se sentó en una silla en un rincón. ¿Serás capaz de decir eso en el juicio, Valerio? ¿O volverás a tener miedo? ¿Tienes más datos? La cara de Valerio se iluminó de repente. Por supuesto, no hay duda. Compareceré ante el tribunal, no hay problema. Casi me arruina la vida entera, esa zorra, y tengo pruebas. Grabé en vídeo la conversación entre Natalia y Alejandro Florencio cuando estaban en el restaurante y yo sentado en la mesa de al lado. Natalia se había olvidado de la cinta y luego me dijo que la borrara, pero yo fui lo suficientemente listo como para guardarla por si acaso. Y tenía razón. La historia del antiguo amante de su mujer causó una impresión indeleble en Carlos. A pesar de su debilidad, inmediatamente empezó a calcular en su mente todas las opciones posibles con la actuación en el juzgado. Todo este tiempo Pedro permaneció sentado en silencio, sin entender de qué estaba hablando. Pero el viejo Marco reconoció enseguida de dónde soplaba el viento. Y olía a retribución por los crímenes que había cometido, y a retribución rápida. Carlos no precipitó los acontecimientos y comenzó a desarrollar un plan de acción lenta y metódicamente. Para empezar, volvió a restaurar la base de pruebas de la compañía de seguros acusada de fraude. Como se vio poco después, los sinvergüenzas rechazaron a 1 de cada 2 personas que les pidieron ayuda. Los daños causados por los estafadores eran millonarios, pero Carlos decidió trabajar gratis, defendiendo a quienes sufrían sus acciones ilegales. Mientras tanto, Natalia se preparaba para heredar su patrimonio. Le correspondía una pequeña fortuna del bufete de abogados de su difunto marido. Según Alejandro, podría servirles de mucho en el futuro, y estaba claro que no merecía la pena venderla.
Por supuesto, Natalia estaba un poco ofendida porque Valerio había huido de ella e incluso había cambiado su número de teléfono para no tener que volver a comunicarse con ella. Por otro lado, cuando tenías una cantidad impresionante de dinero en tu cuenta, la cuestión de los pretendientes desaparecía por sí sola. Por esa cantidad de dinero, cualquiera querría hacerte el amor a la orilla del mar. Podría ser un preparador físico o un ingeniero de Estados Unidos. Pero cuando Natalia recibió la citación, estaba visiblemente nerviosa. Alejandro, cuya compañía de seguros había sido objeto de demasiadas demandas, sentía lo mismo. Por supuesto, todos los participantes en el caso anterior habían fallecido, así que no había nada que temer. Pero algo le decía al astuto empresario que aún debía tener miedo. Por lo tanto, era mejor esperar a que pasara este tiempo problemático fuera de todo el país. Que Natalia lo resuelva todo y se gane sus honorarios. Una vez sacado el billete de avión, Alejandro se relajó visiblemente, y en un momento dado incluso se quitó la vieja peluca y el bigote y la barba postizos. En ese momento, se abrieron las puertas del compartimento y dos policías le pusieron las esposas en las muñecas. Al darse cuenta de que había llegado el momento, Alejandro empezó a gritar con todas sus fuerzas, repitiendo incesantemente que estaba dispuesto a confesar. El estafador tenía prisa por una razón, e intentó regatear para obtener mejores condiciones hasta que su cómplice Natalia habló. Sin embargo, ella no guardó silencio y se encontró en el banquillo de los acusados con el desventurado empresario Alejandro Florencio. Para Carlos fue un momento de triunfo. Casi por primera vez en su vida, llevó un caso tan grave hasta el final y desenmascaró una red de estafadores que robaban sin conciencia a ciudadanos de a pie. Tras recuperar una suma multimillonaria de la empresa, Carlos se la entregó a la huérfana Anita. Sin cobrar un céntimo por su trabajo, el joven abogado se hizo famoso en todo el país. Pero para Carlos, esto distaba mucho de ser lo principal. En primer lugar, cumplió su promesa a la difunta Margot Loreno y sacó a su hija Anita del orfanato. Y lo hizo todo conforme a la ley, habiendo obtenido el permiso de tutela hasta su mayoría de edad. Carlos no se olvidó de los habitantes de su pueblo natal, destinando dinero a reconstruir las casas dañadas por las inundaciones. Marco recibió una nueva lancha motora, el doble de grande que la anterior. Pero la más afortunada de todas fue la paramédica Alicia, con quien Carlos tuvo un tórrido romance. Para entonces, su horrible marido Pedro ya estaba en la cárcel por caza furtiva, y la propia Alicia se divorció y se fue a la ciudad a seguir su destino y su amor, en la persona de Carlos y la pequeña Anita. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.